Vamos a tu presencia, Señor, para glorificar tu nombre, exaltar sus bondades, sus obras. ¿Quién es usted? El Dios, Jesús, el Mesías, el que fue el profeta por excelencia, el maestro por excelencia, el pastor por excelencia, al destello de la gloria de Dios, a ese Dios vamos, al que no nos abandonó, sino que nos dejó su Espíritu Santo, quien inspiró por medio de hombres comunes y corrientes su perfecta palabra, haciendo así un milagro. Y que también en su mismo Espíritu hoy nos sigue convenciendo de pecado, nos sigue dando entendimiento para poder comprender las Escrituras. El que nos ha unido acá, el que nos ha salvado, el que nos amonesta cuando pecamos, a ese Dios vamos. Al de la misericordia eterna, al de la bondad, al de la pureza, al de la santidad, al de la justicia. Oh Señor, pedimos que tú nos hables por medio de tu palabra, aquella que ha resistido ataques innumerables y tú has prometido mantenerla fiel. Y así lo podemos comprobar. Gracias porque esta sabiduría está por encima de cualquier erudito terrenal. Esta sabiduría no se le puede haber ocurrido a mente alguna, sino solo la tuya, Señor. Y pedimos, por eso que pedimos, Señor, que tú hables con claridad, con exactitud, con diligencia por medio de mi vida, Señor. Alimenta a tu pueblo, aliméntanos, Señor. Corrígenos, desafíanos, consuélanos. Haz que tu palabra cumpla la función por la cual tú la has dejado aquí. En especial, Señor, pedimos que nos alerte, nos mantenga la guardia en alto. Permítenos por su parte a nosotros, siendo espectadores de tu palabra, mantenernos atentos. Permítenos vencer el cansancio, los afanes de la tierra, lo que haremos después de este servicio y concentrarnos, detenernos en tu palabra. Este es tu momento y no permitas que lo profanemos con nuestro afán. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tus bondades. En Cristo Jesús. Amén. Toda persona que vaya y recurra a cualquier profesional de la salud, y toda persona que quiera estar en forma o esbelta o simplemente quiera tener un organismo saludable, uno de los primeros consejos, y yo no siendo experto, sino haciendo una pesquisa de esto, la primera consejo que te dan es que hay cosas de las que te debes privar. Puntualmente con la comida. Lo primero que hace un doctor, lo primero que hace un personal trainer, no sé si lo dije bien, pero un entrenador personal, alguien que va a poner tu cuerpo físico en forma o tu salud, tus órganos, te va a decir, oye, mira, así como debes beber mucha agua, vegetales, algunos de esos tipos de cosas, te van a hacer una dieta. También te van a decir con mucho énfasis qué no debes hacer. Y ahí es cuando empiezan los problemas, ¿verdad? Cuando nos empiezan a decir, oye, hay que dejar la Coca-Cola, hay que dejar, ¿cierto?, el pan, el queso, el arroz, ese tipo de cosas. Ahí empezamos a sufrir bastante muchos de nosotros, ¿verdad? Pero eso es vital para que realmente cumplas el objetivo de estar saludable o en forma o cual sea el objetivo del por qué visitaste el doctor o el gimnasio, lo que fuese. Entonces, gran parte de tu entrenamiento o gran parte de tu salud depende de lo que te privas. No tanto así, o bueno, en gran parte también de lo que consumes, pero algo importante es no solo consumir vegetales y verduras, sino que te prives de otras cosas. Y básicamente también en nuestra alimentación espiritual. También así en nuestro crecimiento espiritual. Gran parte de nuestro crecimiento espiritual
está determinado uno por lo que consumimos espiritualmente, pero también de lo que nos privamos espiritualmente. Y esto es precisamente lo que Tito en su capítulo 3 va a comenzar a señalarnos. Y por favor, te pido que abras tu Biblia en Tito capítulo 3. Y vamos a leer en esta mañana tarde. Vamos a leer del versículo 8 al versículo 11. Y vamos a centrarnos en esta mañana desde el versículo 9 en adelante, del versículo 9 al 11. Vamos a leer Tito capítulo 3 del 8 al 11, pero vamos a centrarnos del 9 al 11. Dice así: palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Muy bien, tenemos aquí Tito capítulo 3 y como puede ver rápidamente, en el versículo 8 está haciendo un énfasis a lo que el cristiano debe consumir. Vimos la semana pasada que debemos permanecer firmes, fieles a la palabra fiel, valga la redundancia. ¿Sí? Que esto es vital. Y el versículo 9 está conjunto a esto, es parte de la salud del creyente. Pero aquí más bien cambia el tópico y es de lo que el cristiano debe privarse. Del que el cristiano debe privarse. El día de hoy, mis queridos hermanos, veremos dos cosas que todo cristiano debe rechazar intencionalmente. Dos cosas que todo cristiano, no hay quien se salve, todo cristiano debe rechazar. Es una palabra enfática, rechazar intencionalmente. Ahora, antes de comenzar, por favor, permítame poner todo esto que vamos a ver, todo este segmento, el versículo 9 al versículo 11, en el todo del capítulo 3. Permítame hacer un rápido y breve resumen, al menos con los enunciados que tuvimos en las predicaciones. Tito capítulo 3, estuvimos predicando el versículo 1 y 2, y en este segmento de la carta, Pablo, quien le escribe a Tito, al misionero que tiene que solucionar todos los líos que están habiendo en Creta, en esta isla, que estaba llena de maestros falsos y herejes, después de levantar en el capítulo 1 cómo deben ser los siervos de Dios y a los siervos que debemos rechazar, ¿cierto? Hablando en el capítulo 2 de cómo debe comportarse la iglesia, no solo los líderes, sino cómo deben comportarse los adultos, los jóvenes en una congregación, y está empujándolos a las buenas obras. En el capítulo 3 comienza dando dos maneras de que el cristiano debe vivir santamente, piadosamente en el mundo, ya no solo dentro de la iglesia. Cómo debe comportarse fuera de la iglesia. Versículo 1 estuvimos viendo que hay que sujetarse a la autoridad, ¿verdad? Versículo 2 estuvimos viendo que debíamos ser mansos con todos. Mansos pero no mensos, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Mansos con todos. Entonces, las dos maneras de vivir santamente en este mundo es sujetándonos a la autoridad y siendo amables, gentiles, cordiales con todo el mundo. Luego estuvimos viendo Tito capítulo 3, del versículos del 3 al 7, y lo que veíamos aquí eran dos recordatorios que nos animan, nos estimulan a vivir santamente o piadosamente en este mundo. O sea, tenemos que cumplir los versículos 1 y 2. Ahora Tito nos deja dos recordatorios para animarnos a hacerlo. Este ánimo es básicamente recordar tu vida y tus actos pasados. ¿Quién eras tú? Pasadamente, de lo que el Señor nos salvó, de lo que el Señor nos rescató. Y cada vez que pensamos en nuestro pecado pasado, en nuestra manera de vivir pasada, debe animarnos y estimularnos a ser gentiles y sujetarnos, ser amables con otros, vivir piadosamente con otros, recordando que en otro tiempo nosotros también éramos así de pecadores. Y en muchos casos lo seguimos siendo, ¿verdad? El segundo recordatorio que nos anima, nos estimula a ser gentiles con el mundo, a vivir piadosamente, a sujetarnos a la autoridad, a cumplir la palabra del Señor es recordar su vida y sus actos pasados.
Es recordar la santidad de Cristo, la cruz de Cristo. Es recordar todo lo que Él hizo por nosotros. Su amor, cuando nos amó, cuando ninguno de nosotros lo merecíamos, ¿verdad? Y estuvimos viendo en el versículo 7 de ese capítulo 3, también el propósito de por qué debemos hacer esto. Y el propósito es vivir desde ya la vida eterna como hijos de Dios, santos. Desde ya la vida eterna ya comenzó para nosotros los creyentes. Y hemos de vivir ya como hijos y ciudadanos del cielo. Versículo 7. Luego, y la semana pasada estuvimos viendo Tito capítulo 3, versículos 8. Y estuvimos viendo básicamente 3 razones de las por qué debemos estar firmes en la palabra fiel. Fuimos desglosando esto, yendo palabra a palabra, pero vimos 3 razones de las por qué el cristiano debe estar firme en la palabra de Dios, en la palabra del Señor. La primera razón es porque es una palabra confiable. Fíjese usted, palabra sana e irreprochable, palabra fiel es esta. Eso es lo que dice este texto. La primera razón por qué debemos estar firmes ahí es porque es fiel, es confiable, no tiene máculas. Toda la vida pasará, todo lo que toca el pecado muere. Tú y yo morimos, el mundo pasará más. Séquese la flor, marchítese, todo lo que quiera, pero su palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Primera de Juan capítulo 2, versículo 17 en adelante, hermano. Así lo tenemos, siempre, siempre. Su palabra es perfecta, es fiel, es pura, es santa. Puedes leerte el Salmo 19 y comprender las grandezas de la palabra del Señor. La segunda razón por qué debemos estar firmes en su palabra es porque debemos estar ocupados en las buenas obras que su palabra nos instruye. El cristiano debe estar firme en la palabra del Señor porque el tener intimidad con la palabra del Señor lo va a empujar, lo va a llevar a estar ocupado en las buenas obras que Dios demanda de sus hijos. Esa es la segunda razón. Las buenas obras que ella instruye, que ella promueve, no las que tú crees. Sino esa es la segunda razón por la que debemos estar. Esto lo estuvimos viendo en los versículos, en el versículo 8, en la segunda parte. Y la tercera parte, la tercera razón por la que debemos estar firmes en la palabra de Dios es porque es útil para todos los hombres. Es útil a los hombres, a todo el mundo. No es solo útil para los cristianos, sino, y aquí puntualmente, hermano, este verso no nos señala exactamente el por qué es útil a los hombres. No sabemos si para condenación o no sabemos precisamente si es para salvación. Sin embargo, tenemos ambos pasajes en la palabra. Las buenas obras tuyas serán una vergüenza para los que te atacan, nos dice Tito también en este pasaje. Tito capítulo 1 y Tito capítulo 2 menciona esto. Si alguien te ataca y tú te mantienes íntegro, va a ser una vergüenza para ellos, les va a irritar, de hecho. Y eso es para condenación. Pero también tenemos en la Escritura que los buenos comportamientos, el amor, por ejemplo, entre los creyentes, en el que abunden, también va a servir para salvación a los hombres, porque el mundo verá que son hijos de Dios. Entonces tenemos ambas vertientes. Aquí simplemente Pablo le dice a Tito, oye, ocúpate la palabra del Señor porque esto es útil para los hombres, no solo para los cristianos, sino para todos los hombres. Y queremos ser útiles en este mundo, ¿verdad, mi querido hermano? Entonces, tuvimos las 3 razones. Permítame hoy ir al versículo 9 para señalar 2 cosas que todo cristiano debe rechazar. La primera la tenemos aquí en el versículo 9. Y la primera cosa que todo cristiano debe rechazar fervientemente, debe sacar esto de tu dieta espiritual, es rechazar falsas enseñanzas. Fijémonos, el versículo 9 dice, pero evita las cuestiones necias, las genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Pablo, después de instruir a Tito y cómo él tenía que instruir a su vez a la congregación, sana doctrina, sana doctrina, sana doctrina, vidas piadosas, lo está clavando una y otra vez en esta carta.
una y otra vez. Sana doctrina, vidas piadosas. Sana doctrina, vidas piadosas. Hace un alto aquí, que ya había mencionado un poco en el capítulo 1 acerca de los falsos maestros, pero dice, mira, no es necesario solamente que te ocupes de una buena dieta espiritual, sino que rechaces todo aquello que no es de provecho para ti. Que rechaces falsas ideas, que rechaces falsas enseñanzas, que rechaces falsa doctrina o no sana doctrina, tóxica doctrina. Esto es vital para los cristianos, mis queridos hermanos. Mis queridos hermanos, hay muchos de nosotros que por ahí jugamos a la ruleta rusa en el YouTube y ponemos cualquier predicación que tenga un título capcioso y ya. Y no sabemos si es una enseñanza correcta o torcida y hemos de estar alerta. Hemos de estar alerta siempre a que la palabra del Señor sea enseñada desde la palabra del Señor y no desde el ombligo del predicador. Y es por eso que siempre queremos alentar a todos los miembros de esta congregación a que examine si lo que se está enseñando lo dice la palabra. Lo dice la palabra. Si realmente está conforme a su contexto. Si realmente esa es la intención comunicativa que todos podemos ver aquí. Y hermano, yo no me paro al frente de vosotros a decir, tuve una revelación personal, como que si la revelación de la Escritura fuera dada solo a mí por ser el pastor o algo así de la congregación. No, mi querido hermano, la revelación es para todo el pueblo del Señor. De hecho, no lo tenemos apuntado ahí, hermano, pero si tú buscas en Pedro, tenemos estos pasajes tan conocidos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20-21, entendiendo primeramente esto es prioritario para toda la congregación, que ninguna profecía o ninguna revelación de la Escritura es de interpretación privada. Gracias, querido hermano. Es de, yo aquí me lo saco de la manga. Hermano, cuando predicamos la palabra del Señor, queremos mostrarte lo que está diciendo en el contexto, cuál fue la situación, para que todos podamos llegar a la conclusión, a la misma conclusión. Nuestro trabajo como predicadores, si tú quieres predicar en el futuro, si tú estás predicando en esta congregación, es básicamente presentar una tesis semana tras semana. Esto dice la Escritura, lo voy a comprobar por qué. Para que todos, porque esto no es, yo nomás tengo un súper entendimiento personal. Aquí nos está diciendo, esto es prioritario. La interpretación de la Escritura no es privada, no es de una sola persona. Dios habló a su pueblo, a su iglesia, y todos debemos llegar a eso. Porque nunca la profecía o la revelación fue traída por la voluntad humana. Esto no se le ocurrió a ni al queridísimo Juan, ni al queridísimo Pedro, ni a Pablo. No se les ocurrió, no salió de su mente esto, sino que fueron los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados. Aquí la palabra es arrastrados, movidos, empujados por el Espíritu Santo. Palabra única en la Biblia, por lo demás. Eso es. Ahora bien, en efecto, existen algunas cosas en las que podamos tener diferencia. Sí. Sin embargo, estas diferencias están dadas por las áreas grises de la Biblia. Y permítame explicar eso. La Biblia es clara en todas sus partes. La Biblia se interpreta a sí mismo, pero debemos confesar que hay muchos de nosotros, suele ocurrir mucho en los seminarios, que van a estudiar la Escritura para tratar de entender lo que no dice la Escritura. Es como que quieren ver entre las líneas. Y esa parte que está blanco ahí, eso quieren saber, lo que la Biblia no dijo. Y en esas cosas, cuando la Biblia no nos dio todos los detalles, mi querido hermano, en primer lugar, no lo necesitas. Te voy a decir por qué. Porque también dice Pedro, todo lo que necesitas está escrito en el libro. Todo lo que necesitas para la vida y la piedad está escrito ya en la palabra. Lo demás, ¿tienes un margen para especular no pecaminosamente? Sí, pero muy limitado. Hay algunos que empiezan a, ¿cómo se dice?, enrolar el rizo en su mente con cosas que la palabra no las puso, no las escribió, por tanto no las necesita, por tanto son casi cuestiones necias. Fijémonos en lo que nos está diciendo, pero evita las cuestiones necias. Evita estas conversaciones que no tienen mucho provecho.
que no están ayudando. Y entonces, hermano, hay margen para que en una congregación hayan algunas diferencias en términos escatológicos, es decir, qué va a pasar al final de los tiempos, cuando la Biblia aún también da detalles. Sí, hay un pequeño margen, y por favor mantén esto en mente porque va a salir más adelante. Sin embargo, hay cosas que no tienen margen. Mira, hermano, Padre, Hijo, Espíritu Santo, si tú no puedes decir amén, ni dialogar contigo vamos a hacer. Este no es tu sitio. Ni dialogar contigo. Se rompe cosas elementales, la Trinidad. Es por eso que señalamos como tal a los solo Jesús como herejes. Porque quieren enseñar solo moralismo y dónde está la deidad del Dios Padre. Y no somos la iglesia más carismática que existe, pero creemos en el Espíritu Santo y su obra. Y si lo sacas de la ecuación, tienes un problema serio con nosotros. No vamos a pelear, ni mucho menos. Pero eso, vamos a evitar las discusiones necias contigo. No tienen ningún provecho. Eso es lo que nos está diciendo Tito. Esto es lo que vamos a rechazar intencionalmente. Oye, que eres testigo de Jehová y no crees en la deidad de Jesucristo. ¿Sabes lo que vamos a hacer contigo? Evitar las cuestiones necias. Es necio. Es necio. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Tito que debe hacer Tito en Creta. Tito en Creta y gente diciendo cada barbaridad. Evítalo. No te concentres en andar peleando con ellos. Es necio. Céntrate en la Escritura. ¿Se fijó bien usted versículo 8? Mantente firme en la palabra y evita estas otras cosas. Es decir, ocúpate en lo que te tienes que ocupar. Eso es. Evita las cuestiones o discusiones necias. Y aquí dice las genealogías. Permítame, por favor, hermano, las genealogías bíblicas, las que usted encuentra en Mateo, esas no las tiene que evitar. Esas también son inspiradas por la palabra del Señor. Dios las dejó ahí y tienen utilidad. Tienen mucha utilidad por lo demás. Podemos comprobar cómo es el Mesías escogido desde todos los tiempos y cumple en plenitud su deidad, sus profecías. Sin embargo, aquí está haciendo un guiño a lo que ya mencionó, a lo que Pablo tiene en mente y que Tito se va a enfrentar, y lo menciona en el capítulo 1, cuando en el capítulo 1, versículo 10 dice: porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión. Está hablando de los judíos, está hablando de los hebreos, está hablando de los fariseos. Estos fariseos que les encantaban andar y enseñando este tipo de genealogías y estar viendo simbolismos en todas partes. Cuando habla de genealogías no está hablando de que evites lo que se escribió en los evangelios, sino que evita, hermano, la numerología, no sé cómo llamarla, la lunalogía, los números y todas estas cuestiones que otra vez no debe centrarse en eso. Hay mucha gente que viene a la iglesia y dice: oh, el pastor tiene 30 y pico, como la edad de Cristo. Bueno, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Antes tenía menos y si Dios permite tendré más. No tiene ninguna cosa que ver. Oh, en la iglesia somos 77. Vaya coincidencia. ¿Y si somos 66 qué? No tiene ningún sentido. Hay algunos que están tratando de ver debajo del agua. Hermano, todo esto es una tendencia judaizaica que hemos de rechazar. Pablo ya lo dijo: rechaza lo de la circuncisión, a los judaizantes. También lo vimos cuando estuvimos estudiando como congregación la carta a Filipenses. Y es muy curioso que el Nuevo Testamento, es decir, el Espíritu Santo, se dio bastante el tiempo para decir: esto no es provechoso. Recházalo, no le prestes oído, es capcioso. Tenemos la tendencia algo así como a la superstición y es que no puede ser que tanta coincidencia. Hermano, ¿quieres encontrar coincidencias? Adivina qué, las vas a encontrar. ¿Qué provecho tiene esto? Escuchaba este ejemplo y nos va a servir aún para las otras cosas que está desglosando aquí, a las discusiones acerca de la ley y las contenciones que está mencionando. Hermano, mira, ¿qué sentido tiene andar viendo debajo del agua si puedes ver en la superficie? Déjame explicarlo de otra manera. Imagina tú estás
con tu novia o tu futura novia o tu esposa, con alguien que amas mucho y estás ahí en un momento romántico, en orden, ¿verdad? Íntimo, etcétera, etcétera. Y estás ahí con tu pareja, se va acercando el momento romántico de besarla y tú coges tu teléfono, sacas una foto de ella y besas la foto en vez de a ella. Es más, estás ahí, momento, a la luz de las velas, hay una sombra de tu esposa y en vez de besar a tu esposa, besas la sombra. ¿Qué sentido tiene eso? Ninguno. Bueno, ¿qué sentido tiene ir a la numerología, a la genealogía, que es una sombra de lo que puede ser y que podemos ver claramente en Cristo? Que podemos ver directamente en el Evangelio de Jesucristo. Él es la encarnación del Dios, no los números, no la genealogía, no esto tenebroso pero interesante. Eso debes evitarlo. Eso no tiene mucho sentido. Eso te va a comer el coco, como dicen aquí en España. Pero evita las cuestiones necias, evita las genealogías y evita las contenciones. Contenciones. Esto es, hermano, los pleitos. Los pleitos. Es muy curioso que hay mucha gente gentil, mucha gente amable. Y de hecho, qué bueno, eso es lo que realmente nos estaba diciendo Tito capítulo 3, versículo 2, que no difamemos a nadie, que no seamos pendencieros o que no seamos peleadores, sino que seamos amables, mostrando mansedumbre, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos llama la Escritura. Y para poder cumplir esto, tú no debes ser contencioso, o en otras palabras, mi querido hermano, no debes ser peleador. Peleador de, hermano, por la fe o algo así. No, es que alguien dijo que Cristo no era Dios y me puse a pelear con él. Hermano, eso precisamente debes evitar. Y te voy a decir por qué. Cristo no necesita que tú lo defiendas. Cristo no necesita que tú lo defiendas. Él, hermano, mira, aunque él podría haberse defendido y en muchos casos, ¿cómo hizo él? Guardó silencio. Nada de lo que digan falso de nuestro Señor, va a hacer que se vuelva falso nuestro Señor. ¿Comprende usted? ¿Debemos ponernos a pelear con todo el mundo? No. Tristemente hay algunos que tenemos más ese carácter veleidoso. No, mi hermano. Esto no se trata que no hemos de predicar con firmeza, que no hemos de, que hemos de negociar la Escritura. No, no lo hacemos. Pero nuestro carácter ha de ser siempre gentil y no contencioso. Y hermano, está diciendo, evita las cosas necias. Y hay algunos que de hecho mezclan estos dos. Cosas necias y contenciosos. Hermano, con mucho amor y respeto entiendo, hay una política. Si tienes un llamado a hacerlo, hácelo sin contender. Y no le des más tiempo a la política que a la Escritura. Hay algunos que están ahí más bien haciendo, son igual que los políticos, se ponen a pelear por redes sociales con todo el mundo. Bueno, ¿sabes? Eso te toma tiempo de tu lectura bíblica, de tu comunión, de tu gentileza. Eso debes evitarlo. ¿Quieres crecer salublemente? Déjate de tonterías. Déjate de contenciones, déjate de cosas necias, genealogías, etc. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Y discusiones acerca de la ley, otra vez está haciendo directamente contra los judaizantes y que estaban que la ley, cuando vieron a Cristo, quien cumplió toda la ley y está por encima de la ley, quien pagó el precio para que tú y yo no tuviéramos que andar yendo a la ley para ser salvos, sino solo por sus méritos y su gracia. ¿Lo logra ver, mi querido hermano? ¿Quieres crecer salublemente, espiritualmente? En primer lugar, firme en la palabra. En segundo lugar, esto sácalo de tu dieta bíblica. No bíblica, quiero decir, de tu dieta espiritual. Esto sácalo, recházalo intencionalmente, fervientemente. No andemos en pleitos, en cuestiones necias, genealogías, contiendas, discusiones acerca de la ley. No tiene provecho. Hermano, y esto es tan vital e importante. Permítame, por favor, leer 2 de Timoteo, capítulo 4. Voy a leer solo el versículo 3. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice así: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina,
sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a las genealogías, a las cuestiones necias. Mi hermano, me temo que ese tiempo ya llegó. Ese tiempo está aquí ya hace rato, instalado, tristemente en muchas congregaciones, que prestan sus oídos a cosas que no son bíblicas. Amontonan para sí doctrinas no bíblicas que parecen tan piadosas, pero si no es bíblica, por piadosa que parezca, la rechazamos. No, pero es que es práctico. No queremos ser prácticos, ni el pragmatismo. Queremos ser fieles a Dios. Ese es el punto. Eso es lo primero que el cristiano debe rechazar. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Por favor, veamos, esto no es un caso aislado. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, falsas enseñanzas, según las tradiciones de los hombres o su genealogía, puede decir también, o las leyes, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. ¿Qué le está diciendo Pablo a los colosenses? ¡Ey, cuidado, cuidado! Que nadie los engañe. No les prestéis oídos a estas cosas porque van a torcer tu camino de la verdad. Hay algunos que parece ser que nos creemos superhéroes. No importa, yo no me engaño. A ver qué dice. Sí. Pregúntale eso a Eva con la serpiente. No somos superhéroes. ¿Quieres permanecer fiel? Permanece fiel en la palabra fiel. Punto. El resto, deséchalo. Deséchalo. Hermanos, y esto es vital. ¿Qué me dirías si tienes un hijo y lo expones a la televisión todo el tiempo a escenas de sexo? Lo rechazamos, ¿verdad? Oye, ¿cómo puede ser eso? ¡Qué irresponsabilidad! Bueno, no hay mucha diferencia en que te estés exponiendo a falsas enseñanzas todo el tiempo. Es igual de perverso. Es igual de retorcido. Y probablemente te terminen llevando a lo de la televisión también. ¿Qué ven tus hijos? ¿Qué está propagando la televisión, el Disney o lo que sea? Hemos de cuidarlo. Queremos ser padres responsables. Bueno, tú también. Cuida de qué rama espiritual te estás alimentando. Debemos ir a la palabra fiel y el resto lo rechazamos. La segunda cosa que todo cristiano debe rechazar intencionalmente, la primera es rechazar las falsas enseñanzas y la segunda va muy de la mano. La segunda es rechazar a los falsos maestros o como lo dice aquí en este texto, rechazar a los que dividen la iglesia del Señor. Fijémonos, versículo 10 y versículo 11. Dice, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Vemos aquí, en primer lugar, en el versículo 9, que Pablo le está diciendo a Tito, rechaza las falsas enseñanzas, aún de las falsas enseñanzas que algunos herejes están moviendo. Algunos no herejes, perdón, están moviendo. Hay mucha gente con buenas intenciones, aún cristianos, que vienen a la congregación, mi querido hermano, y sin darse cuenta, por una falta de discernimiento, madurez espiritual, bíblica, están moviendo falsas enseñanzas. Bueno, no necesariamente son herejes, ¿vale? Muchos de esos hermanos, cuando son corregidos a la luz bíblica por la gracia del Señor, y siendo ovejas del Señor, escuchan la voz del pastor, la reconocen y la obedecen. Muchos de nosotros llegamos así al Evangelio y muchos de nosotros tenemos que seguir siendo corregidos por la palabra del Señor. Entonces, propagar falsa enseñanza en algún momento determinado no necesariamente te hace un hereje. Por eso que Pablo no lo obvia, dice, rechaza las falsas enseñanzas aún de los hermanos amorosos y gentiles que te caen tan bien dentro de la congregación. No pasa nada. Hermano, esto no es, hemos de corregirnos otra vez a la luz bíblica. Pero aquí también el énfasis está, sino que rechaza al hombre, dice al hombre, a la persona, al maestro, al divisor, al falso maestro, al contumaz, como lo diría en otra palabra. Y el punto es esto.
El punto es esto, no es solo que debemos rechazar la falsa enseñanza, sino rechazar a los falsos maestros. Tristemente hay muchos cristianos que no se atreven a, por ejemplo, si entran a YouTube, decir, ese es un falso maestro. No se atreven a señalarlo. En primer lugar, quizás porque no tienen la capacidad o el discernimiento bíblico, no pasa nada, hermano. Has de entrenarte para eso. En segundo lugar, es porque se sienten tan buenos que no quieren señalar a nadie. Hermano, mira, yo no soy más bueno que Dios. Yo no soy más amoroso que Dios. No soy más misericordioso que Dios. Y si Dios lo hizo, ¿quién soy yo para no hacerlo? Si la palabra nos dice que hemos señalarlo, hey, Pablo lo señaló con nombre, Juan lo señaló con nombre, Pedro lo señaló con nombre. ¿Quiénes somos nosotros para no hacerlo? Muchos dicen, ¿quién eres tú para señalar que algo es verdadero y falso? No nadie, pero ¿quién eres tú para señalar lo contrario? Si su palabra nos dice, esa es nuestra función. Y este es el punto, debemos rechazar intencionalmente. No es, la palabra aquí evita, mi hermano, es un imperativo, acción. Y lo que está diciendo no es que, mira, si por ahí te sale en el camino uno, hazle el quite. No. Aquí el asunto es una palabra, es un verbo en voz activa, es decir, la persona que ejecuta el verbo debe atacar la acción, debe ejecutar activamente la acción. No recae sobre ti, sino que tú haces la acción y recae sobre otro. Tú debes esquivar, porque van a llegar. Ya lo acabamos de leer, van a llegar momentos en que la gente, esto está a la orden del día. Vas a tener que hacer el esfuerzo por esquivar de ti. Y si eres un padre espiritual en tu casa, madre, debes hacerlo también para tus hijos. Debes estar a la orden del día y atentamente esquivar, rechazar, apartarte de este camino y de los hombres que causen divisiones. Y aquí nos da la instrucción, y esta es la instrucción bíblica. Dice, después de una y otra amonestación, deséchalo, recházalo, apártalo. Esa palabra deséchalo tiene el mismo sentido cuando desechas algo y lo pones en la basura. Qué fuerte eso, ¿no te parece muy fuerte? ¿Y dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Uno podría preguntarse. En eso, en apartarlo para que no moleste a los santos. Dios ama a sus hijos. Hermano, hay muchas iglesias que se sienten tan amorosas que no practican la disciplina eclesial. Tristemente, también hay muchas iglesias que por un mal entendimiento practican mal la disciplina eclesial. Aquí tenemos un claro versículo ejemplo de cómo hemos de aplicar la disciplina espiritual. En primer lugar, hay una amonestación, y no una, sino que dos, una y otra amonestación. Alguien está dividiendo la congregación, y aquí la idea es, hermano, mira, puede haber gente que está en la congregación y por su teología y convicción personal, que puede tenerlo, no pasa nada, pero se puso divisor, es decir, tiene una concepción, por ejemplo, dar un ejemplo, que las mujeres no deben usar pantalones, ¿vale? Y él tiene una convicción personal. Ahora, él puede creer eso. Pablo no nos dice que hemos de andar contendiendo con todo esto. Si es tu convicción, si tú es, como dice Juan, si vuestro espíritu no nos amonesta, pues paz tienes con Dios, ¿vale? Eso no significa que vas a andar diciéndole a toda la congregación, porque esa no es una convicción que tienen los ancianos o líderes de una congregación. Entonces este hermano ya no solo tiene esa idea, sino que comienza a ser un grupito dentro de la iglesia, el grupito de todos los que creemos que la mujer no debe andar con pantalón. Y comienzan a casi manifestarse y hacen una especie de sindicato contra los ancianos. Bueno, a ese hermano, lo que tenemos el deber como líderes de la congregación, y créeme que lo vamos a hacer, porque amamos al Señor. Vamos a ir donde ti y decir, mi querido hermano, tú estás propagando una idea personal, haciéndola bíblica. Por favor, muéstranos dónde está la escritura o qué pecado estamos teniendo, o qué pecado están teniendo las hermanas que usan pantalones, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y te vamos a amonestar y te vamos a decir, por favor, no continúes con esa actitud. Ni siquiera te vamos a decir que cambies de idea, eso ya es tú con el Señor.
pero deja de propagar eso en la iglesia y generar dos grupitos de los del pantalón y los de no. Hermano, eso es grave y tienes el potencial de dividir una congregación, y con la esposa de Dios nadie se mete, cuidado. ¿Eso es una amonestación? ¿Te vamos a advertir así? Si esto continúa, vamos a ir a hacer una segunda amonestación. Hermano, segunda amonestación. Ten cuidado, de verdad. Estás entrando en un terreno muy peligroso y Dios no lo va a pasar por alto porque Él es justo. Segunda amonestación. A la tercera amonestación, hermano, no te congregues aquí. Este no es tu sitio. Hermano, si tú no crees lo que nosotros creemos, vale, no pasa nada. Puedes congregarte en otro sitio. Muchas gracias. Queremos seguir a conciencia tranquila buscando a nuestro Señor. Te vamos a desechar. ¿Y dónde está el amor? En eso, hermano, en cuidar al pueblo de Dios. Esta persona que fue amonestada y que no quiere cambiar, está evidenciando lo que dice el versículo 11. El tal se ha pervertido, ya no tiene vuelta atrás. Y peca y está condenado por su propio entendimiento, su propio juicio. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Yo no tengo la capacidad de salvar a esta persona. Yo no soy Dios, yo no salvo. Eso es lo que nos dice la Escritura. Hermano, esta persona pervertida que peca, que está condenada por su propio juicio, después de una y otra amonestación, hermano, hemos de seguir adelante. Hemos de cuidar a los que son incluso más débiles en la fe. Hemos de cuidar la integridad, la unión del vínculo de la paz. Tú no estás propagando la paz dentro de una congregación. Ese es el punto. Hermano, y aquí, por favor, esto es amor, esto es disciplina, esto es lo mismo que un padre debe hacer con sus hijos cuando se equivocan. Cuando le está pegando a su hermano, te voy a pegar, te voy a dar a ti si no paras de golpear a tu hermano. Estás haciéndole daño a un otro, para ella. Ya te hablé. La tercera, hermano, por lo menos lo castigamos en la habitación, ¿verdad? Quédate ahí. Esto es amoroso. El padre que no disciplina, Proverbios, no ama. Esto es amoroso. Esto mantiene el vínculo de la congregación. Quiero decirte, mi hermano, que estamos muy comprometidos a cumplir la palabra del Señor desde esta congregación. Esto no es una amenaza, es una advertencia amorosa que todo cristiano debe considerar. Debemos rechazar, y no solo los líderes, toda la congregación. Toda la congregación debemos apartarnos de estas personas que propagan falsas ideas y que son divisores. Ahora, por favor, permítame tomar el tiempo más hablando sobre la disciplina en la iglesia, disciplina espiritual. Dice, amonéstalo una y otra vez. Aquí tiene dos amonestaciones. Toda amonestación siempre tiene la intención, el deseo de que el hermano se reconduzca. Amorosamente, hermano, considera esto. Muchos hermanos pecan sin darse cuenta y por la gracia del Señor, cuando son amonestados amorosamente, se dan cuenta y cambian de actitud. Gloria al Señor por eso. Esa es la finalidad. Amar. Darle la oportunidad que el hermano, darle la oportunidad que como todos cometemos errores. Ahora, tenemos un pasaje, no lo tienes ahí, en Mateo 18, donde habla muy clara y explícitamente sobre la disciplina. Es casi el pasaje por excelencia para hablar sobre la disciplina en la iglesia, Mateo 18. Y el punto es este. Mateo 18, versículo 15, lo voy a leer rápidamente. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Esa es la finalidad. ¿Se da cuenta usted? Un hermano peca contra ti, tú vas a solas, hermano, esto es un problema, me has dañado, has cometido este error o lo que fuese. Y otra vez, no con la finalidad de acusarte, sino con la finalidad que nos da explícitamente el texto, que es ganar a tu hermano si él te oye, si él recapacita, si esta persona recibe tu consejo, has ganado a tu hermano, y eso es para la gloria del Señor. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, es decir, segunda oportunidad. Si él no te oyó a solas, coge un testigo. Coge a alguien espiritualmente, un líder de la congregación, dice, mira hermano, tengo este problema, tiene que haber un tercero, ¿verdad?
dice, si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Decir, oye hermano, yo no le estoy hiriendo, él se lo tomó a mal, yo le dije que había cometido un error y él saltó ahí. Y bueno, fuimos con la misma actitud con otros para que hayan testigos, conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, es decir, al grupo que fue a corregir al hermano, dile a la iglesia. Tercera cosa, decirle al resto de la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, dice aquí, tenerle por gentil y publicano. Este es el punto. Aquí hay 4 pasos para corregir. Primero, tú vas a sola. Segundo, vas con un grupo. Tercero, toda la congregación vamos a ir a ayudar al hermano para ganar. Hermano, estás haciendo mal. ¿Sabes? No es para amonestarlo, condenarlo. La finalidad siempre es ganar al hermano. Hermano, estás mal. Lo escuchó de uno, lo escuchó de otro, lo escuchó de otro. Eso es un modelo bíblico, eso es amoroso. Si esto se practica en correcto entendimiento, en correcta ejecución, una disciplina amorosa, hay mucha salud para la iglesia. ¿Sabes si no lo haces? ¿Sabes lo que va a pasar? El chisme. Y eso es divisorio. El hermanito de ahí. No lo dije, pero lo pensé. Y después que coincides con que otro lo pensó, empieza el chisme. Y llega un tercero y así. ¿Qué de amoroso tiene eso? Filipenses nos habla de la unión y cómo hemos de rechazar las divisiones. ¿Se da cuenta usted? Primer paso, va usted a sola. Segundo paso, va con un tercero. Tercer paso, la congregación. Cuarto paso, le tenemos por gentil y publicano, es decir, esta persona no es cristiana. No es un creyente, más bien necesita que le evangelicemos. ¿Se da cuenta usted? Ahora, ¿por qué? Permítame volver al texto de Tito. Es importante hacer esta detención. ¿Por qué en el texto de Mateo tenemos 4 pasos y en el texto de Tito tenemos solo 2 pasos? Porque son situaciones diferentes. Una, estás abordando a un hermano de la congregación que ha cometido pecado contra ti, que ha cometido una falta, o cayó en pecado, o tuvo una mala actitud, algo de esa índole. Tenemos que tomar estos pasos. Pero si la persona es un divisor, está atentando contra la doctrina que hemos escuchado, que hemos aprendido, en lo que creemos, esa persona está haciendo comités, está haciendo ahí, ¿cómo se dice? Unos concilios aparte y está tratando de propagar sus propias ideas, quiere hacer su propio grupito de enseñanza en su casa y ponerse a propagar enseñanzas que no son de la congregación. Solo 2 pasos, a la primera o a la segunda, si no, te vamos a desechar. Eso es lo que nos dice la Biblia. ¿Y por qué? ¿Por qué no seguimos los pasos de los primeros 4 pasos? Imagínate tú, porque eso no es sabio. Y la palabra del Señor es plena en sabiduría. Si hay un divisor, alguien que propaga otras ideas en la congregación, ¿por qué no debemos ir a solas y luego mandar a los hermanos y después mandar a toda la iglesia? Porque eso es exponer a toda la iglesia a lo que el texto nos está diciendo que la iglesia no debe estar expuesta, que son falsas enseñanzas. ¿Te das cuenta tú la diferencia, mi querido hermano? Si mandamos a toda la iglesia a que, oye, si alguien por aquí mañana decide hacerse mormón, manifestando que no era cristiano, no era de nosotros, aunque estaba con nosotros, como dice Primera de Juan, no vamos a mandar a toda la iglesia que escuche lo que él está creyendo. Vamos a ir los líderes y te vamos a decir, hermano, esto aquí, si no quieres, por favor, vete. Ese es el amor del Señor y el celo, el cuidado de Dios con su pueblo. Se ha dado este ejemplo otras veces, pero imagínate que alguien viene y le hace daño a mi esposa y está golpeando a mi esposa, está haciéndole daño y diciéndole toda clase de tonterías a mi mujer. ¿Qué pensarías tú si yo no hago nada? Yo lo escuché, yo lo vi, están golpeando a mi esposa. Y yo, bueno, voy a orar por él. ¿Qué pensarías tú? ¿Qué clase de cuidado estoy manifestando yo con mi esposa? Hermano, yo no amo más a mi esposa que Dios a su iglesia. Dios tiene que hacer algo. Y ese es el orden que nos dejó. Todo cristiano debe rechazar estas 2 cosas, mi querido hermano. En primer lugar, rechazar las falsas enseñanzas. No vamos a prestar oído a esto. Y en segundo lugar, rechazar a los que dividen la iglesia del Señor. Mateo 7:15, por favor, si lo podemos leer rápidamente. Mateo capítulo 7, versículo 15. Dice,
Dice lo siguiente: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Se fija usted que hay una enseñanza enfática en esto, mi querido hermano? ¿Quiénes somos nosotros para, como iglesia, no hacerlo? Hermano, muchas congregaciones se han desviado del camino correcto de la fe por no rechazar falsas enseñanzas, por no estar siendo fieles y estoicos y estar firmes en la palabra del Señor. ¿Cuán triste es esto? ¿Cuán triste es esto? Fíjese usted, Romanos, ¿no lo tienes ahí, mi querido hermano? Romanos 16, 17. Mas os ruego, les suplico, hermano, por favor. Ese es el énfasis. Hermanos, aquí, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina o de las enseñanzas que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. ¿Se da cuenta usted, hermano, cuán importante y vital es esto para la salud espiritual de una congregación? Hermano, os ruego, o por favor, prestad mucha y suprema atención. Os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. Ahora, versículo 17, por favor, dice: mas os ruego, ancianos, pastores, líderes. No, ¿qué dice ahí? Esto también es tu responsabilidad. Esto no es solo responsabilidad de algunos pocos dentro de la congregación que cumplen funciones de liderazgo. Toda la congregación debe hacerlo. Hermano, por lo tanto, aterricemos esto. Oh, pastor, escuché 20 predicaciones esta semana. Qué bueno, hermano, me gozo. Sí y solo sí fueron sanas. Si escuchaste una sana y 19 porquerías, no me gozo. ¿A quién escuchas? ¿A quién escuchas? Hay algunos que de lejos ya se ve que están ahí robando y son falsos maestros. Pero recuerda tú que Satanás no viene vestido de smoking, 2 cachos, un tridente de cola roja. Decir: hola, soy Satanás, mucho gusto, ¿me dejan predicar? No. ¿Cómo viene? Escúchame, esto lo he dicho antes. Puede venir como misionero chileno. ¿Cuál es tu deber? Estar atentos, firmes a la palabra fiel de Dios. La palabra del Señor en Primera de Juan, no tenemos tiempo para ir ahí, pero nos exhorta, nos advierte a que debemos examinar a todos y todos. La palabra usa es doquimazo. Gracias. Qué rápido, los hermanos amados. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La palabra ahí probado, la palabra doquimazo, era en el primer siglo una profesión de aquellos que pesaban las monedas. Las monedas tenían que tener la misma cantidad de oro que decía en el estampado. Había muchos que estaban raspando las monedas para sacar oro y así comprar otras cosas, etcétera. El doquimazo evaluaba, pesaba todo espíritu. Hermano, y eso todo, Juan también se expuso, dice: probadnos. Ved, estamos alineados con el resto de los apóstoles en la misma enseñanza. Todo maestro verdadero no tiene problema para ser examinado, pero el falso sí. ¿Se da cuenta usted, hermano? Hermano, firmes en la palabra fiel. Sentido en la palabra fiel. Atención a la palabra fiel. Y rechazo pleno a falsas enseñanzas, sea de quien sea que venga. Rechazamos la enseñanza y al maestro. Permítame terminar con este texto. Gálatas 1:8. El apóstol por excelencia, el misionero por excelencia hablando, diciendo: mas aún nosotros, los apóstoles, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Si yo, Pablo, nosotros los apóstoles, o viene alguien vestido de profeta, arcángel de luz a las naciones, pastor ungido con aceite de oliva caliente, qué sé yo,
viene por títulos que se haya autoimpuesto y predica otra enseñanza, aunque sea mismo grupo sanguíneo que Pablo, nos da igual. Ese tal es un maldito. Y este es el lugar de los santos. Eso significa anatema. Sea maldito. Pobre de él. Más le vale tomar una piedra, amarrársela al cuello y tirarla al fondo del mar. Mi querido hermano, mi querida hermana, ¿quieres crecer sana espiritualmente? Tienes que tener una dieta cargada de sana doctrina y evitar, rechazar falsas enseñanzas y falsos maestros. Yo te animo a que preguntes, a que examines. ¿Será que he estado escuchando a este predicador tanto tiempo y es que me encanta cómo habla, pero será que es bíblico? Puede ser muy entretenido, pero si no es bíblico, no es predicación. Hermano, dos cosas que todo cristiano debe rechazar intencionalmente. Primero, rechazar falsas enseñanzas. Segundo, rechazar a todo lo que divide al pueblo de Dios, porque Dios lo rechaza. Que el Señor nos ayude a practicar como iglesia la disciplina espiritual amorosamente, ordenadamente, para la gloria del Señor. Vamos a orar. Sé exaltado, Señor, por medio de tu palabra. Oh Señor, aunque esto nos parece duro de escuchar, aún en muchas ocasiones de predicar, aun cuando esto parece que no es amoroso, permítenos, Señor, entender que sí, que tú lo has dejado en tu palabra con una utilidad y finalidad, y es cuidar tu pueblo, tu esposa, tu rebaño, Señor. Y gracias, Señor, porque es así. Podemos ver cuán Padre protector eres con tus hijos. Señor, sabemos que hay tantas personas que no han practicado, ni siquiera enseñado esto, haciendo gran daño a una congregación por ser ligeros, por creerse más amorosos que tú, Señor. Pero también somos conscientes que tantas congregaciones han practicado iracundamente esto, malamente esto, y tú tampoco te glorificas así. Permítenos aprender esta lección como congregación para glorificarte a ti. Este es el orden que tú has dejado, Señor. Queremos seguirlo y obedecerlo, pero en el orden que tú lo has dejado. Es decir, Señor, no queremos aplicar disciplina con nadie sin amor, sin tener la intención y finalidad de que esa persona sea ganada en tu evangelio, sea corregida en tus caminos. Permítenos gracia, mansedumbre, misericordia, gentileza, aún con aquellos que pecan en la casa tuya, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, que nos corrige, nos alienta. Y perdónanos, Señor, porque hemos sido falentes en esta área. Ayúdanos, Señor, danos la firmeza, danos la voluntad estoica de seguir tu palabra constantemente. Bendice así tu pueblo. Oramos en Cristo Jesús. Amén.